bueno, como ustedes saben, la semana pasada contestaron un formulario acerca de lo que son las compras que iban a hacer en Amazon. Pues bueno, en base a todo lo que ustedes contestaron, pues aquí tengo el registro, ¿no? de todo lo que ustedes pidieron. En total hubo 486 respuestas. Sí, y pues bueno, vamos a trabajar con estos datos para explicar lo que son las tablas dinámicas. Sí, que les voy a dejar por ahí un video en donde pues extiende un poquito más de lo que son las tablas dinámicas, sí, para que lo chequen. Pues bueno, de todos estos datos que se juntaron en el Excel, sí, de sus respuestas, pues vamos a trabajar. ¿Qué es una tabla dinámica? Pues es una forma de presentar la información pues de manera como resumida, que podemos manipularla o cambiarla en base a lo que necesitemos, ¿sí? Y en este caso pues vamos a ver el ejemplo de cómo sería, ¿sí? Por ejemplo, aquí para poder insertar una tabla dinámica pues es bastante sencillo, ¿sí? Vamos aquí al menú de insertar, seleccionamos tabla dinámica y me pregunta el rango de celdas que yo quiero incluir en esa tabla dinámica. Por defecto pues se seleccionan todos los datos y me pregunta si quiero ponerlo en una hoja de cálculo nueva o en una existente. En este caso yo voy a dejar aquí que sea una nueva y voy a dejar aquí que sea en una por defecto que me seleccione todo lo que es la tabla o todo mi rango de celdas. Si no estuviera seleccionado, pues le damos clic aquí a este botón y me va a dejar seleccionar pues lo que son las celdas que quiero incluir en la tabla dinámica. Sí, pues bueno, como tal ya está seleccionado el rango, ya le dije que quiero una hoja nueva, le voy a dar a aceptar y aquí automáticamente me agrega una hoja en donde yo voy a poder como poner en estos cuatro campos o áreas lo que es mi tabla dinámica. Sí, está dividida en cuatro, en lo que son las columnas, las filas y los valores. Estos tres son los más importantes, ¿sí? Los que yo considero los más importantes. El de filtros me va a ayudar a poder como agregar pues un filtro o poder como restringir la información que yo quiero que se muestre en la tabla, ¿sale? Primero vamos a empezar con esto de filas y columnas. Por ejemplo, aquí en donde dice el nombre del campo me aparecen todos los campos que yo tenía guardados, en este caso en la hoja 1, ¿sí? Que son estos de arriba. Sí, todos estos son como los nombres de los campos que yo voy a ver aquí en esta sección, el nombre de campo. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a seleccionar, por ejemplo, primero para las columnas, voy a seleccionar de dónde eres, ¿sí? Y lo voy a poner ahí y veo que me empieza a separar automáticamente o como León o en el Doblado, otro lugar, Purísima o San Francisco del Rincón, que en este caso son los lugares los que yo les puse en el formulario, ¿sí? Después yo quiero también que se me acomode en este caso por las filas, que sean los grupos. Entonces, ¿a qué grupo perteneces? Lo voy a poner en filas y automáticamente me lo separa segundo A, B, C, D, ¿sale? Y me falta poner aquí un campo en valores, que es el que yo les comento que estos tres son los más importantes. ¿Qué va a ir en valores? Normalmente van datos numéricos, ¿sí? En este caso vamos a poner importe. Otra cosa, ¿sí? En los datos que ustedes pusieron cuando llenaban su formulario, yo les preguntaba cuántos querían comprar y les preguntaba el precio, ¿sí? Estos dos datos. Yo agregué aquí una columna que es el importe, es decir, multiplica la cantidad por el precio, ¿sale? Pues bueno, ahora volvemos a sacar la tabla dinámica. Aquí yo quiero que me ponga lo que es el importe en la sección de valores. Aquí está, lo voy a poner aquí y automáticamente me hace como la suma de todos estos datos que encuentra aquí. Me lo separa por la ciudad y por grupo, ¿sí? En este caso aquí me está separando en segundo A, pues se supone que no debió haber nadie que contestara esto porque nadie tenía de segundo A el formulario, ¿sí? Por ejemplo, aquí si yo quisiera ver que hubo personas o una persona
que contestó que era de San Francisco del Rincón y que pertenecía al grupo de segundo A. Si yo quisiera saber de dónde viene ese dato o esos datos, sí, porque aquí me aparece ya la suma, entonces yo le voy a dar doble clic a esta celda y automáticamente me va a abrir otra hoja en donde me pone todos los datos de esa suma. Sí, en este caso podemos ver que quien contestó que era de segundo A, seguramente porque se equivocó, fue Saúl Adrián. Entonces pues bueno, ahí habría que corregirlo. Bueno, no importa, se puede quedar así, ¿sale? Puedo eliminar la hoja, ¿sí? En este caso no me sirve para nada más que para ver de dónde salieron esos datos. Entonces voy a eliminar la hoja y por ejemplo aquí voy a poder ver que por ejemplo aquí esto es mucha cantidad, entonces se supone que en segundo C se vendieron bastantes millones y fue específicamente en Manuel Doblado. Si yo quiero saber quién es o qué fue lo que se vendió ya de manera específica, yo le doy doble clic y aquí están todas las personas que contestaron o que corresponden a esa parte de la suma, y vamos a ver por qué da tanto. Sí, aquí si se fijan en cantidad, esta persona puso que compraba pues miles de productos, sí, a un precio que está aquí, sí, también de miles. Entonces por eso es que nos da como que bastantes millones o cientos de miles en la cuenta, ¿sale? Vamos a eliminarla para continuar con la explicación de la tabla dinámica. Ok, y por ejemplo vamos a poner ahora aquí en filtros. Supongamos que ahora yo quiero filtrar pero por la categoría del artículo a comprar. Entonces pues aquí está, voy a agregar aquí a la categoría, al área de filtros, y si se fijan aquí en donde dice las categorías, yo puedo filtrar y puedo decirle que solamente ponga los de, por ejemplo, cómputo y smartphones, y automáticamente me pone solamente esa información, esos datos de las personas que contestaron pues estos datos, ¿no? En este caso pues desaparece segundo A, que fue el registro que estaba por ahí como erróneo, sí, pero pues bueno, ese registro no pertenece a la categoría de cómputo y smartphones, sí, sino que pues lo pusieron de otra forma. Sí, si yo quisiera seleccionar igual varios, por ejemplo, creo que había varios de aquí, alimentos y bebidas, y automáticamente me está poniendo pues toda esta información, ¿sale? Si yo quisiera, por ejemplo, también puedo hacer eso, puedo tener aquí varios campos en las distintas áreas. Si por ejemplo, si yo quisiera poner el sexo del comprador dentro de las filas, lo voy a agregar aquí. Vamos a quitarle aquí que tenga todas las opciones de categorías, y aquí ya me lo separa, primero por grupo y luego por sexo. ¿Sí? En este caso de segundo A solamente pues había un registro que era sexo masculino, y pues aquí quedó como tal en la suma. ¿Sí? En el caso de segundo B si aparecen los dos, igual segundo C e igual segundo D. ¿Sí? Yo igual puedo filtrar dentro de las filas o columnas. Sí, por eso es que no es tan importante la parte de acá de filtros, sí, porque de todas formas me permite filtrar dentro de las filas o dentro de las columnas. Sí, yo aquí, como pueden ver, puedo seleccionar solamente León y Manuel Doblado, por ejemplo, y solamente me pone esos datos. Sí, entonces por eso les comentaba que para mí las tres más importantes son filas, valores y columnas, ¿sale? Ok, entonces decimos aquí, yo puedo cambiar, por ejemplo, de que aquí el sexo del comprador quiero que más bien me lo agrupe primero o me los divida primero si es masculino o femenino, y que luego me diga a qué grupo pertenecen. Entonces cambio de orden esta parte en las filas y automáticamente aquí me va a separar en femenino todos los que haya en los grupos segundo B, C y D, y masculino A, B, C, D. ¿Sí? Y me lo acomoda o me pone los datos de acuerdo a lo que yo le voy diciendo aquí en esta parte de los campos de la tabla dinámica, ¿sale? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Pues bueno, creo que nada más.
su trabajo pues va a consistir en que yo les voy a pasar esta hoja de Excel, ¿sí? En donde están todos los datos de lo que ustedes respondieron, y ustedes van a tener que hacer una tabla dinámica, no esta, sino otra distinta, en donde van a aplicar o a diseñar su propia tabla dinámica con los distintos campos. Los que yo les recomiendo utilizar van a ser los de sexo, de dónde eres, a qué grupo perteneces. Puede ser este también, es para ti o para alguien más. Por ejemplo, si yo quisiera ponerlo aquí, me lo va a separar. Los de León, los que contestaron que es para ellos mismos, pues aquí están, o para regalar a alguien más. ¿Sí? En segundo B, aquí están los que contestaron esa parte, ¿sí? Que son del sexo femenino. Entonces ya saben, si yo quiero saber quiénes son, le doy doble clic, por ejemplo, a este segundo D, y me va a poner que estas son las personas, o estas fueron las compras que son para alguien más del sexo femenino en la ciudad de León, ¿sale? Voy a regresar igual a la tabla dinámica. Ok, entonces los campos que yo les sugiero utilizar son sexo del comprador, de dónde eres, grupo al que perteneces, es para ti o para alguien más, la categoría, puede ser la calificación que tiene el producto. Esto también puede ser interesante. Por ejemplo, a lo mejor esto yo lo pongo aquí en filtros. Sí, en filtros solamente recomendaría utilizarla cuando ya tienen a lo mejor demasiados datos en filas y en columnas. Sí, entonces, por ejemplo, aquí en la calificación vamos a quitarle la categoría. Le doy clic derecho y le digo quitar campo, y solamente se queda la calificación. Entonces, si yo quisiera los artículos que tienen 5 estrellas nada más, pues me va a mostrar solamente esos datos, ¿sale? Y aquí está mi tabla, ¿sí? En este caso a mí no me gustó cómo se vio esto de si es para mí o para regalar, entonces a lo mejor lo voy a poner en las filas. Sí, lo arrastro por acá y aquí está. Sí, creo que lo separa y es un poquito más entendible, ¿sale? Entonces otro campo que pueden utilizar aparte de la calificación, pues creo que nada más. Sí, en el caso del importe son, repito, la multiplicación de la cantidad por el precio, y esa sí va aquí en valores. Ok, entonces lo que ustedes van a hacer es diseñar su tabla dinámica, y pues me van a explicar qué es lo que se está mostrando aquí dentro de la tabla, ¿sale? De todas formas se los pongo en la asignación, para que sepan bien qué puntos son los que va a llevar, ¿sale? No les digo cómo la deben de diseñar, porque eso ya va a depender de ustedes, de ver qué tan bien o qué tan mal diseñan su tabla dinámica, ¿sale? Nos vemos, chicos, que estén bien, saludos.